Hermanos, Dios les bendiga. Abran sus Biblias, si la tiene al alcance de su mano. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Voy a darle lectura a este versículo y estaremos iniciando el tiempo del devocional de esta mañana. Dice así la palabra del Señor: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Vamos a orar. Dios que estás en el cielo, venimos una vez más rogando de su bendición para que nos hable y pueda utilizar este pequeño devocional, Señor, para alimentar nuestra alma en este día. Rogamos, Señor, que esté atento, Señor, a cada uno de nosotros, que, Señor, podamos nosotros tomar cartas en el asunto y poder redireccionar, Señor, nuestras vidas. Pedimos, Señor, de su bendición en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, nos encontramos con un versículo muy importante dentro de la introducción de lo que es el libro de Apocalipsis. Recuerden, hermanos, que aquí estaba hablando el apóstol Juan, está escribiendo, mejor dicho, está redactando todo lo que el Señor le ha permitido ver dentro de la visión que tuvo de lo que sería todo el horizonte profético. Y encontramos en el versículo 19 que el Señor le dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Este versículo podríamos verlo como un bosquejo dentro del libro de Apocalipsis. ¿Por qué razón? Juan, o el Señor, les inicia diciendo: escribe las cosas que has visto. Este versículo, o esta primera parte, nos habla del capítulo 1, las cosas que ya había visto. Continúa diciendo: y las cosas que son, cosas que ahora está hablando de un tiempo presente. Nos habla del capítulo 2 al capítulo 3. Y continúa diciendo: y las cosas que han de ser después de estas. Nos habla del capítulo 4 al capítulo 22. Entonces, lo que nos concierne ahora en esta mañana es que veamos la parte y las que son. Hay realidades que coexisten ahora. Esta parte de la escritura se refiere a cosas que ahora, en este tiempo que estamos viviendo, hay cosas que están coexistiendo. ¿Y cuáles son esas cosas que están coexistiendo? Si puso atención, estoy hablando del capítulo 2 al capítulo 3. Y lo que quiero llamar su atención, entonces, llevando esta pequeña introducción, es que veamos el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Pérgamo. El escritor inicia diciendo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17, dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Entonces, estas realidades que coexisten nos habla que las 7 iglesias de Apocalipsis son un horizonte de la cronología histórica de lo que es la iglesia. Iglesias de todas las edades están representadas en estos dos capítulos. Otra de las realidades es que estas 7 iglesias representan el estado espiritual que están en las iglesias hoy en día. Y no solamente eso, sino que representa a los mismos miembros de esas congregaciones. Dentro de una misma congregación podemos encontrar lo que es cada iglesia aquí. Y para eso vamos a utilizar la iglesia de Pérgamo. Esta ciudad se caracteriza por ser una ciudad inmoral, por ser una ciudad idólatra. Y es interesante poder ver cómo el Señor, en su infinita misericordia, le place establecer una iglesia en ese lugar. Y el Señor dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Cabe destacar que dentro de cada mensaje que se da a las iglesias, el Señor se da a conocer de formas diferentes.
según las características que tiene cada iglesia. En este caso, en Pérgamo se declara como el que tiene la espada aguda de dos filos. Hay otro pasaje en la escritura similar a esta, que es la única que podemos utilizar como referencia en este caso del versículo 12, es Hebreos 4:12, el versículo que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces aquí nos está diciendo que solamente aquel que tiene la palabra más cortante, solamente hablando de nuestro Señor Jesucristo, es quien está examinando a la iglesia, es quien está manifestando su poder, es quien le está llamando, le está haciendo una exhortación a la iglesia para que redireccione su vida al camino donde el Señor realmente, o el propósito por el que el Señor los plasmó. Entonces, vemos que cada iglesia, el Señor utiliza un símbolo dentro del libro de Apocalipsis, que es un candelero. Y esta función de candelero, o esta posición que les da, es el propósito por el que la estableció. Y no solamente estoy hablando de la forma de iglesia, sino el propósito por el que Dios nos ha llamado, por la que el Señor nos ha permitido formar parte de su familia. Continúa diciendo el versículo 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Se imaginan cuando le preguntaban a esta iglesia de Pérgamo, a sus miembros, cuando les preguntaban de dónde eres, cuál es la característica que tiene tu ciudad? Tal vez ellos pudieran decir, y lo pudiésemos tonar un poco chistoso, ¿de dónde vienes? Pues soy del lugar donde está el trono de Satanás. ¿Se imaginan solamente esa declaración que el Señor les da, dando la característica de esta ciudad tan malvada, de esta ciudad tan inmoral? Y esta parte donde se refiere al trono de Satanás pudiese ser a las múltiples deidades que se adoraba en esa ciudad. Primeramente Atenea, la patrona de la ciudad, como lo es hoy en día. Cada ciudad, cada pueblo tiene su santo, según ellos. Otra de las cosas podría ser a Zeus, el dios salvador, el dios, el rey de reyes, como lo era en la mitología griega. Podría ser a Asclepio, el dios de la medicina, representado con una serpiente. Pudiese ser a Baco o Dionisio, el dios del vino y del éxtasis. Y otra de las cosas, a César. Cabe destacar que esta ciudad se consideraba la ciudad protectora de la adoración a César. Por esa razón, el Señor les dice dónde está el trono de Satanás. Y hay múltiples vertientes que nos enseñan por qué razón el Señor les declara a esta ciudad de esta forma. Y cabe destacar que hoy en día no es la excepción. El mundo vive hundido en la idolatría, no solamente a santos, supuestamente deidades, no solamente a los astros, no solamente pues dentro de su mitología griega quienes eran estas personas, sino que hoy día también se adora a las personas, como es el caso de Corea del Norte, que se tiene que idolatrar a su gobernador. Pero ¿a qué quiero llegar a esto? Esta iglesia se caracterizó por comprometer la verdad en medio de la persecución que había. Antes, el Imperio Romano, para poder dominar el vasto imperio que tenían, habían infundido dentro de la gente que se tenía que adorar a César. Y de esta forma podían subyugar a todo el pueblo y no se les fuera en contra. Pero ¿qué pasaba dentro de la comunidad cristiana que existía entonces? Ellos no afirmaban que César era Señor, como ellos lo tenían que decir. Cada vez que se saludaban, tenían que decir César es Señor. Dentro del mundo cristiano no se decía eso. Señor, viene del término curios.
Entonces, el curios para el mundo cristiano no era César, sino era solamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta iglesia lo que hizo fue que no se enredó entre esas cosas. Y es algo muy importante dentro de nosotros. El Señor que tenemos, el curios, el Señor que tenemos, no debe ser otra cosa más que nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, dice el Señor en el versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hay quienes habían tolerado estas doctrinas. En el versículo 13 al versículo 14 al 15 nos enseña que había dentro de esa iglesia personas que habían tolerado estas falsas enseñanzas. Y por tanto el Señor les dice, arrepiéntete, reconsidera, redirecciona tu camino y vuelve al que yo te tracé. Y el Señor les dice que pelearía con ellos con la espada de mi boca. Recuerden que el Señor se muestra con esta credencial al principio y entonces Él penetraría dentro del corazón para examinarlo, para ponerlo a prueba. Y es importante que nosotros como cristianos, en medio de paganismo, en medio de mundanalidad, en medio de inmoralidad, en medio de superstición incluso, no comprometamos la verdad. Es importante que nos mantengamos firmes en lo que hemos creído. Es importante que permanezcamos fieles en lo que hemos escuchado. De lo contrario, el Señor pelearía contra nosotros. Versículo 16 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer de maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Esta piedrecita blanca en la antigüedad griega era como un pase para entrar a una fiesta que se llevaba a cabo por causa de aquellas personas que habían salido vencedores dentro de los juegos ísmicos que se llevaban dentro de la iglesia o en la ciudad de Corinto. Entonces, esta piedrecita era un pase, solamente era para el vencedor. Y es importante que nosotros permanezcamos fieles y seamos hallados como vencedores. De esta forma el Señor podrá darnos este galardón de que hemos salido vencedores y que no comprometimos la verdad en medio de dificultades. ¿Cómo se compromete la verdad hoy en día? Cuando es tiempo de servicio, prefiero estar en mi trabajo, prefiero ganar unos cuantos pesos antes de estar en la iglesia. Entonces, otra de las cosas, es tiempo de servicio, tal vez estoy muy lejos de la iglesia, pero se ha implementado los servicios por vía internet. Otra de las cosas, comprometer la verdad es seguir en lo que estoy haciendo y no realmente prestar atención a lo que es el servicio. Otra de las cosas, tal vez en el caso de los que están sirviendo, es preferir estar haciendo mi tarea, preferir estar estudiando, preferir estar, trabajando por ganar dinero y de esta manera mantener mis estudios. Eso es comprometer la verdad, y más cuando sabemos que tenemos una responsabilidad. Entonces, la exhortación de esta mañana es permanecer en la verdad, a pesar de las dificultades en las que nos podamos encontrar. Y de esa manera el Señor nos hallará como vencedores, nos hallará como un remanente que permanece fiel en medio de dificultades. Vamos a ver. Dios que estás en el cielo, Señor, venimos una vez más agradecidos por tu palabra, porque siempre es tan oportuna a nuestras vidas, y rogamos, Señor, que nosotros podamos ser hallados como siervos fieles, como siervos, Señor, que no colocan otro Señor por encima de nosotros, sino solamente usted. Rogamos, Señor, que pueda acompañar a cada hermano en este día, en esta tarde o noche, Señor, cual sea el momento que estén escuchando. Y, Señor, rogamos que pueda bendecirlos, bendiga su obediencia, bendiga, Señor, su fidelidad. Señor, nos quedamos en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.